Vida eterna, conociendo a Dios, la travesía del cristiano. Ese es el tema de nuestro estudio, o el nombre de nuestro estudio. Y esta noche vamos a estar hablando de la santidad de Dios, este concepto tan importante, tan expuesto en las Escrituras. Más, incluso en la Biblia, uno de los atributos que más se habla es, sobre todo en los Salmos, es que Dios es todopoderoso. Pero la verdad es que en el transcurso de toda la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, el atributo más mencionado es justamente la santidad de Dios. No hay otro atributo que sea más mencionado que la santidad de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir la santidad de Dios? La verdad es que la santidad de Dios es mucho más que su pureza moral. Normalmente, como cristianos, nosotros comprendemos la santidad como pureza, puesto que justamente la santidad está dentro de los atributos que se clasifican como los comunicables. Los atributos que se conocen normalmente como atributos comunicables son aquellos que Dios plantó en el ser humano a través de su imagen. Recordemos que Dios hizo al hombre conforme a su imagen, ¿cierto? De acuerdo a su semejanza. ¿Eso qué implicaba? Eso implicaba que hay ciertas cualidades de Dios que el ser humano tiene, evidentemente de manera imperfecta, no con la plenitud y la perfección que están en Dios. Sin embargo, Dios sí nos permitió a nosotros emular de una manera limitada algunos de sus atributos. La santidad podría ser llamado un atributo comunicable precisamente por eso, porque el ser humano puede vivir en santidad. Ahora bien, no tenemos que confundir la santidad de Dios y todo lo que implica la santidad de Dios versus la santidad del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre solo puede ser santo como Dios en un solo sentido, y ese sentido es precisamente el sentido moral. Entonces, por esa razón es que a veces cuando entendemos el concepto de la santidad de Dios, únicamente nos enfocamos en que Dios es puro moralmente o éticamente, pero la verdad es que la santidad de Dios, de acuerdo a lo que vamos a ver hoy, conforme a las Escrituras, va mucho más allá de la pureza moral que encontramos en la naturaleza y en la persona de Dios. Como lo saben, nuestra ruta de esta noche será de qué vamos a estar hablando. La definición de la santidad primeramente, vamos a estar hablando de las implicancias de la santidad de Dios. Vamos a buscar en las Escrituras qué nos muestran ellas en función a esto. También, qué dijeron algunos cristianos sobre la santidad de Dios y aplicaciones de la santidad de Dios para nuestras vidas. Comencemos entonces con la definición de la santidad de Dios. ¿Qué significa la santidad de Dios? Esta es la cualidad de Dios que lo separa absolutamente de su mundo. O sea, especialmente en términos de su pureza y santidad. La santidad de Dios se manifiesta también en las personas y las obras de Jesucristo y del Espíritu Santo. Como lo dijimos anteriormente, cada uno de los atributos de Dios están claramente presentes en todas las personas de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo poseen de la misma manera todos los atributos, todas las perfecciones o excelencias que nosotros estamos viendo acá en función a lo que las Escrituras nos muestran. Entonces, la santidad de Dios está claramente en todas las personas. El Padre Santo se le llama. De hecho, el Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, cuando está orando el Padre, él dice Padre Santo. También se habla del Señor Jesucristo como un santo. Recordemos en una oportunidad cuando se aparece un endemoniado y él le dice, ¿qué tienes con nosotros? Yo sé que tú eres el santo de Dios. Y ahí también se le aplica la santidad al Hijo. Y evidentemente el Espíritu Santo es santo. Entonces cada una de las personas de la Trinidad tiene precisamente esta virtud, cualidad, atributo, perfección, excelencia llamada santidad. Ahora bien, la palabra santo viene de básicamente dos raíces, tanto una raíz primeramente del hebreo y otra del griego, del idioma griego. En primer lugar, viene de la palabra kabash o kadosh, ¿ya? Que deriva de la raíz kad, que significa cortar o separar. Es decir, etimológicamente hablando, ser santo implica ser separado, ser cortado, ser algo distinto a
otra cosa. Esa es la idea. Ahora, es una de las palabras religiosas más prominentes del Antiguo Testamento y se aplica principalmente a Dios. La misma idea es transmitida por las palabras del Nuevo Testamento, hagiazo o hagíos, que es la otra palabra, en este caso griega, para referirse a lo que nosotros conocemos en nuestras versiones de la Biblia como santo o santidad. O sea, en el Antiguo Testamento, en el hebreo, la raíz utilizada para santidad venía de kadosh, kadash, y en el Nuevo Testamento viene de hagiazo o hagíos. Y esa es la idea, ser cortado, ser separado, ser distinto. Esa es básicamente lo que implica, etimológicamente hablando, la palabra santidad. ¿Ya? Ahora, durante el transcurso de esta sesión, vamos a estar viendo y analizando y desarrollando cada una de estas implicancias que ahora vamos a estar mostrando en función a la santidad de Dios. Como les decía, no tan solo tiene que ver con su carácter moral, sino que vamos a ir analizando que son tres cosas lo que involucra esta definición de santidad. No tan solo lo moral, que también lo incluye, sino hay otros dos elementos importantes que las escrituras nos muestran con respecto a la santidad y que nos van a llevar a nosotros a tener un mejor concepto de cuando, más bien, leemos en la escritura que se habla del Dios santo o se le llama santo a Dios. Entonces eso es muy importante y lo vamos a estar viendo. Por un lado, la santidad se refiere tanto a la naturaleza como a su carácter, ¿ok? O sea, que Dios sea santo, cuando decimos que Dios es santo, estamos hablando de su naturaleza y su carácter primeramente, su esencia, su esencia. Pero por otro lado, también estamos hablando de su pureza y excelencia ética y moral. O sea, básicamente, cuando hablamos de santidad, nos estamos refiriendo a que Él es santo en su persona, y esa santidad implica la naturaleza y el carácter de Dios, y por otro lado, esa expresión santidad, cuando se aplica a la persona de Dios, estamos refiriéndonos además a la pureza o excelencia ética y moral. Ahora bien, la santidad es la gloria de todos sus atributos. O sea, algunos vamos a leer más adelante, pero algunos dijeron, algunos pastores de antaño, algunos hermanos puritanos decían que realmente la santidad era la belleza del carácter de Dios, y eso también aparece más abajo descrito. Ahora, todos los atributos de Dios están permeados por su santidad, o sea, su misericordia es santa, su amor es santo, su justicia es santa. Todo lo que Él es santo porque la santidad está ligada a su propia naturaleza. También, para efectos prácticos, la santidad de Dios lleva a nosotros, a los seres humanos, a acercarnos a Él con temor. Y eso es muy importante. Nadie puede decir que Dios es santo entendiendo lo que significa y seguir relacionando o viendo a Dios de la manera equivocada que la está viendo en muchas oportunidades. Cuando tú conoces, cuando yo conozco realmente el sentido de que Dios es santo o la idea de que Dios es santo, verdaderamente no podremos volver a acercarnos a Dios de una manera tan libertina, tan irrespetuosa, sino con realmente el temor que requiere el hecho de que Dios sea santo. Por otro lado, también el nombre de Dios, el nombre que se dio a conocer en el Antiguo Testamento, el Yahweh, el Yod-Hei-Bau-Hei, que es el tetragramatón, el nombre de Dios que en nuestras versiones en el español se traduce comúnmente como Jehová o Yahweh o Yahvé. Ese nombre de Dios está ligado a su santidad. Es muy común en el Antiguo Testamento ver cómo el nombre de Dios está íntimamente ligado a su santidad, porque el nombre de Dios refleja la esencia de Dios, y precisamente la esencia de Dios es su santidad. Ya lo mencionamos, la santidad es la belleza de Dios. O sea, si uno pudiese graficar a Dios o personificarlo, la santidad precisamente sería todo el esplendor de la belleza de su santidad. Ahora bien, o sea, de su persona, de su esencia. Por otro lado, la santidad de Dios tiene que ver con su aceidad. Recordemos lo que significaba aceidad. Aceidad es lo mismo que independencia. O sea,
La santidad tiene que ver con que Dios no depende de nada ni de nadie para hacer, para existir, para obrar, para definir, para decretar. Entonces, la santidad tiene que ver precisamente con su aseidad, ¿ya? El hecho de que Él sea independiente del resto, justamente tiene la misma idea de ser santo, de ser distinto, de ser apartado, de ser totalmente diferente a la obra que Él creó. ¿Ya? Por eso, de ese mismo sentido, en ese mismo sentido, llegamos a que la santidad nos muestra lo distinto que Él es conforme a todas sus criaturas. También, y esto es increíble, porque hay un carácter o hay un lado, una arista de la santidad de Dios que nos muestra la disposición que Dios tiene a amarnos. Es increíble eso, porque podríamos decir que la bondad de Dios deriva precisamente de su naturaleza más íntima, que vendría siendo en este caso su santidad. O sea, la santidad de Dios se muestra para con nosotros en el hecho de que Él nos brinde de su misericordia. Y eso es relevante y lo vamos a estar desarrollando también más adelante. Por otro lado, su santidad es el motivo de su autoglorificación, porque Él es distinto a todo lo que existe. Por esa misma razón es que Él se autoglorifica, porque Él está en otro nivel, en otra categoría, muy distinto a lo que nosotros somos en función a que precisamente hemos sido creados por Él. Ahora, vamos a estar viendo también que esta santidad tiene tres aristas y esa idea la vamos a estar desarrollando de mejor manera. Su santidad majestuosa, su santidad moral, que es la que normalmente todos conocemos, y su santidad misericordiosa. Esos son los tres elementos que vamos a estar viendo. Su santidad majestuosa significa que Él es santo por su propia naturaleza, por lo que Él es, por todos sus atributos reunidos. Recordemos que en Isaías capítulo 6, cuando el profeta tiene esta visión del cielo, dice que vio en el cielo el templo, vio un trono y vio que en el trono había alguien sentado y que los vestidos del que estaba sentado llenaba todo el trono. Esa idea del vestido largo dentro de la idea bíblica tiene que ver con la autoridad y la majestad real. En ese tiempo los reyes usaban capas y trajes muy largos, los que indicaban precisamente la gloria que ellos tenían. Por tanto, cuando Isaías tiene esta visión de Dios sentado en el trono y que su vestido cubre todo el templo, esta idea nos muestra su majestad. Y precisamente en Isaías capítulo 6, más justamente en el versículo 3, se habla y se escucha el cántico de los seres que estaban ahí, que decían santo, santo, santo. Por tanto, la santidad tiene el carácter primeramente de mostrarnos la majestad de Dios. La majestad de Dios es representada por medio de su santidad. Por eso decíamos que se refiere a su naturaleza y a su carácter. Por otro lado, la santidad involucra lo que comúnmente nosotros conocemos como la moralidad. Ser santo para Dios es que Él es la norma por la cual todo debe regirse. En Él solo hay pureza, en Él solo hay rectitud, no hay otra cosa. Y en este sentido, su santidad involucra su moralidad. Y en el otro sentido, el otro lado de esta santidad de Dios, nosotros vamos a ver su misericordia. O sea, otra extensión o manifestación de su santidad no es tan solo que Él es majestuoso y es un rey, sino también en su santidad moral, pero también en el hecho de que Él muestre su misericordia. Y eso lo vamos a ver conforme a los pasajes que vamos a estar revisando a continuación. Entonces comencemos y vamos a ver el desarrollo de la idea de la santidad de Dios desde el comienzo. La primera vez que aparece en la Biblia la idea de la santidad de Dios aparece justamente cuando Moisés está pastoreando las ovejas de su suegro Yetro o Reuel, con ambos nombres se les conoce en el Antiguo Testamento al suegro de Moisés, y él está en el monte y ve la zarza arder. Y cuando él ve esto, sube a ese lugar, evidentemente le llama la atención, y el ángel del Señor se le aparece entre medio de la zarza y le dice lo siguiente. Entonces Dios le dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. ¿Por qué era tierra santa?
porque en ese lugar se estaba manifestando la presencia y la revelación de Dios. Entonces, esta es la primera vez en Éxodo capítulo 3 que se muestra esta idea de la santidad. O sea, la santidad de Dios es tan importante que el solo hecho de que estuviera la presencia de Dios ahí, en ese monte, generaba que instantáneamente Moisés debía quitarse su calzado, debía quitarse sus sandalias, porque ese lugar era tierra santa y él no era digno de pisarlo con sus zapatos. Entonces, por esa razón, se le exige quitarse las sandalias de los pies. Entonces, eso nos muestra ya la idea de este concepto de santidad. El mismo Dios en Levítico capítulo 11, versículo 44 al 45, cuando está normando y llamando a los sacerdotes, les dice esto: porque yo soy el Señor su Dios, por tanto, conságrense y sean santos, porque yo soy santo. No se contaminen pues con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy el Señor que los ha hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán pues santos, porque yo soy santo. Y se repite en ambos versículos la idea de que ellos deben ser algo porque su Dios, el mismo, era santo. Dios se revela como el Dios santo. En ninguna parte de las Escrituras, por ejemplo, Dios dice de sí mismo que Él es amor. Sí, Juan dice que Dios es amor, pero nunca Dios dice que es amor. Sin embargo, la mayor cantidad de veces que Dios se describe a sí mismo, lo hace precisamente diciendo que Él es santo. Por tanto, la santidad es un atributo o una perfección de Dios que nos muestra su esencia más profunda. En el Salmo 105, versículo 3, dice: gloríense en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Aquí, como les comentaba anteriormente, se muestra la idea de que la santidad va ligada al nombre de Dios. O sea, el nombre de Dios implica su santidad, que Él es único. Y recordemos que el nombre de Dios, el Jehová, que conocemos nosotros comúnmente, significa yo soy el que soy. O sea, esa es la idea. Yo soy, no hay nadie más. Yo soy. Y no tan solo implicaba la idea del presente, porque la conjugación que se le puede dar a esa raíz del nombre de Dios es yo fui, yo soy y yo seré. O sea, no está limitada al tiempo. Por tanto, nos está mostrando su eternidad. Entonces, su nombre, el nombre de Dios, cosa que vamos a ver más adelante, más específicamente, no en esta sesión, pero cuando avancemos en este estudio vamos también a hablar de los nombres o las formas en las cuales Dios se dio a conocer, y vamos a estar hablando del nombre de Dios. Y ahí vamos a explicar más profundamente esto, pero de una manera bien superficial, el nombre de Dios tiene que ver precisamente con su carácter santo. El Salmo 145, versículo 21, el salmista dice: mi boca proclamará la alabanza del Señor, y toda carne bendecirá su santo nombre eternamente y para siempre. Nuevamente, va ligada a la idea del nombre de Dios, que es su persona, su carácter, con la santidad. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, se muestran a estos 4 seres vivientes, y cada uno de ellos con 6 alas estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Y día y noche no cesaban de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ahora, otra idea importante que cabe señalar es que la santidad de Dios es el único atributo que se eleva por el resto en función a la revelación que Dios dio en las Escrituras. Para hacerlo sencillo, aquí cuando dice santo, 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 está dando la idea de un superlativo. ¿Qué es un superlativo? Destacar algo. Nosotros, ¿cierto? Conforme a los elementos que tenemos cuando escribimos algo y lo queremos destacar, en nuestro idioma, ¿qué hacemos nosotros? Lo escribimos con mayúsculas, ¿cierto? Cuando queremos destacar una idea, la escribimos con mayúsculas. O bien la subrayamos o la destacamos. El hebreo no tenía esa herramienta.
Lo que hacía el hebreo cuando quería resaltar algo era repetirlo 2 veces. O sea, cuando quería hablar de una montaña grande, en el hebreo se escribía montaña, montaña. ¿Por qué? Porque a la hora de repetir la palabra 2 veces, estaba enfatizando o dándole una idea superlativa a esa palabra. En este caso, lo común era eso, decir 2 veces algo para destacarlo de lo demás. Pero con respecto a este atributo, la santidad, la Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. Es decir, es mucho más allá, destaca mucho más allá este atributo del resto. No solamente dice santo 2 veces para que ya nos quede en la memoria y en la mente, sino que dice santo, 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 dando a entender que es mucho más que un superlativo la santidad de Dios. Entonces eso es relevante. La santidad de Dios es el único atributo que se eleva al superlativo. Aquí tenemos otro pasaje, Éxodo 15:11, donde dice, ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú majestuoso en santidad? Majestuoso en santidad. O sea, como les mencionaba, la santidad tiene que ver con su majestad, con su estado de realeza. Temible en las alabanzas, haciendo maravillas. Aquí continuamos entonces, 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Aquí dice lo siguiente, no hay santo como el Señor. En verdad, no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. Hablando de la santidad de Dios como algo exclusivo de Dios. El Salmo 99, versículo 5, versículo 3, el versículo 5 y el versículo 9 nos muestran buenas razones o motivaciones que nos deben llevar a nosotros a honrar, exaltar, alabar y humillarnos ante la santidad de Dios. Note lo que dice el Salmo, alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Exalten al Señor nuestro Dios y póstrense ante el estrado de sus pies. Él es santo. Exalten al Señor nuestro Dios y póstrense ante su santo monte, porque santo es el Señor nuestro Dios. ¿Se da cuenta? Como dice, exalten al Señor nuestro Dios y póstrense porque Él es santo. Exalten al Señor y póstrense en su santo monte, porque santo es nuestro Señor, el Señor nuestro Dios. La idea de la santidad nos debe llevar a nosotros a tener una actitud frente a esta. Isaías capítulo 6, versículo 3, el pasaje que les citaba anteriormente con respecto a la visión de Isaías. Y el uno al otro, estos serafines, decían, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Lo mismo que decían los serafines en Isaías, lo escuchó Juan en el libro de Apocalipsis, en la visión celestial que él tiene con respecto a estos seres vivientes que estaban junto al trono de Dios. Y tanto los serafines como los seres vivientes decían, santo, santo, santo es el Señor. Isaías 57:15 nota la idea de la misericordia de Dios en función a su santidad. Dice, porque así dice el alto y sublime que habita para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Y aquí viene el tercer elemento que yo les decía de la santidad. No tan solo involucra su majestad, no tan solo involucra su justicia o su moralidad, sino que también la santidad de Dios nos lleva a su misericordia. En este caso, en este pasaje se muestra cómo el hecho de que Él sea el santo y habite en la santidad, también el hecho de que Él habite en la santidad lo lleva a vivir en el corazón del que se encuentra humilde y contristo de espíritu. O sea, el hecho de la misericordia de Dios también deriva de su santidad. Isaías 41:14. No temas, gusano de Jacob, ustedes hombres de Israel, yo te ayudaré, declara el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. ¿Se dan cuenta? Aquí dice, no temas, yo te voy a ayudar. O sea, la misericordia de Dios a la hora de ayudar a su pueblo se muestra aquí. Pero ¿cómo se demuestra? Con el atributo de la santidad de Dios. Declara el Señor tu Dios, el Señor tu Redentor, el Santo de Israel. O sea, la santidad de Dios también está relacionada
a su misericordia para con su creación. O sea, venemos por un lado la santidad de su majestad, la santidad de su rectitud moral y por otro lado su santidad queda manifestada en su misericordia para con el hombre pecador. Oseas capítulo 11, versículo 9, se vuelve a repetir esta idea y esta nueva dimensión que yo creo que muy poco es discutida cuando se habla de la santidad de Dios. La santidad de Dios en función a su rol misericordioso para con el ser humano. O sea, cuando hay misericordia también se está mostrando la santidad. No tan solo cuando hay castigo por el pecado, porque evidentemente cuando hay pecado, Dios muestra su santidad en el hecho de que repudia y aborrece el pecado y por lo tanto lo castiga. Pero también la santidad de Dios queda reflejada cuando Dios obra con misericordia. Aquí en Oseas, el libro del profeta Oseas, capítulo 11, versículo 9, queda claro eso. Dice, no ejecutaré el furor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti, y no vendré con furor. Entonces aquí vemos cómo la santidad de Dios también se muestra en su misericordia. Aquí vemos cómo en Juan 17:11 el Señor está orando y dice lo siguiente, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, aquí se está apelando a la santidad de Dios para mostrar el cuidado que Dios tiene con el ser humano. Entonces, eso era lo que íbamos a ver primeramente en función a la verdad bíblica de la santidad de Dios. ¿Cómo es que se muestra la santidad de Dios aquí en las escrituras, en estas tres dimensiones? La dimensión de su majestad, en la dimensión de su moralidad y, en tercer lugar, de su misericordia. Y ahora vamos a comenzar a ver lo que dijeron algunos hermanos, o lo que han dicho algunos hermanos, cristianos en el transcurso de la historia, justamente refiriéndose a la santidad de Dios. El término santo, dice R.C. Sproul, de la manera en que se utiliza en la Biblia para describir a Dios se refiere tanto a su naturaleza como a su carácter. En primer lugar, la santidad de Dios se refiere a su grandeza y a su trascendencia, al hecho de que Dios está por encima y más allá de todo lo que hay en el universo. En segundo lugar, la palabra santo aplicada a Dios se refiere a su pureza, a su absoluta excelencia moral y ética. Esa es la idea también. Primero, por un lado, su majestad y por otro lado, según lo que Sproul nos dice, también por su pureza y absoluta excelencia moral. Joel Vicky señala, la santidad de Dios puede ser considerada la gloria de todos sus atributos. Continúa diciendo que esta establece el tono experiencial del temor reverencial por el cual debemos acercarnos a todos los atributos y obras de Dios, pero con la esperanza de su santa cercanía al contrito de corazón, lo que comentábamos hace un rato. O sea, el hecho de que Dios sea santo nos debe llevar a nosotros a tener una experiencia relacional reverente en función a nuestro Dios. John Howe dijo lo siguiente con respecto a la santidad. La santidad es un atributo de atributos. O sea, todos los atributos están permeados precisamente con su santidad. John Hill señaló que se ha pensado que la santidad no es tanto un atributo particular y distinto de sí mismo, sino el brillo, la gloria y la armonía de todo lo demás. Y esto es lo que se llama la belleza del Señor. O sea, la santidad de Dios es considerada la belleza del Señor. Samuel Villard señaló lo siguiente: la santidad en el sentido más amplio puede servir para hacer a Dios absolutamente perfecto en su ser, y así comprende todos los atributos que hay debajo de ella. Joel Vicky señala, Dios es llamado el santo
porque existe en sí mismo y nada puede compararse con él. La brecha metafísica que existe entre él y la criatura se expresa, por lo tanto, en el concepto de santidad. Gerhardus Voss, un teólogo holandés, señaló lo siguiente: el atributo de Dios, la santidad, es el atributo de Dios por el cual Él se busca y se ama a sí mismo como el bien más elevado y exige como bondad razonable de la criatura que ha de ser consagrada a Él. O sea, Dios muestra su atributo más prominente como la santidad, pero también le pide al hombre que sea santo. Por esa razón, vimos en Números 11 que Él decía: sed santos porque yo soy santo. E.A. Hodge dijo lo siguiente: la santidad de Dios no debe ser concebida como un atributo entre otros. Es más bien un término general que representa la concepción de su consumada perfección y gloria total. El teólogo presbiteriano Luis Berkhoff dijo: es absolutamente distinto de todas sus criaturas y es exaltado sobre ellas en infinita majestad, refiriéndose precisamente a la santidad. Michael Horton dijo: la santidad de Dios marca especialmente la distinción ontológica, y ontológica tiene que ver con naturaleza, con lo más fundamental, lo más esencial, entre el creador y la criatura, así como la oposición ética entre Dios y los pecadores. Sin embargo, debido a la misericordia de Dios, la santidad de Dios no solo pone de relieve su deferencia de nosotros, sino que también incluye su movimiento hacia nosotros, atándonos a Él en el amor del pacto. John Frame señaló: la santidad, pues, es la capacidad y el derecho de Dios de despertar nuestro reverente temor y asombro. Es su singularidad, de acuerdo a lo que muestra Éxodo 15:11 y 1 de Samuel 2:2. También su trascendencia. La santidad es ética y metafísica, y la santidad de Dios es la base de su misericordia. O sea, Dios muestra su misericordia y compasión para con nosotros porque Él es santo, porque Él es santo. Y eso es tremendo. ¿Saben por qué, hermanos míos? Porque en la cruz nosotros vemos la santidad de Dios aplicada. ¿En qué? En que Él aplica su justicia porque Él es santo. Cuando alguien peca, alguien está transgrediendo la santidad de Dios. El pecado es un atentado directo contra la santidad del Dios santo. Por tanto, Dios no podía permitir que este pecado quedase sin castigo, y por esa razón es que Él manda a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, con el fin de vivir una vida santa y morir injustamente cargando el pecado de nosotros. La santidad de Dios obligó a la cruz. Y en la cruz, ¿qué nosotros vemos? Vemos la sentencia de su justicia en virtud a que el ser humano atentó contra la santidad de Dios, pero por otro lado también vemos la misericordia de Dios para con el hombre, siendo el mismo, en la persona de su Hijo, quien lleva y carga la culpa y el castigo del pecado. Entonces, en la cruz nosotros vemos precisamente la excelsitud de su santidad, porque en ella vemos nosotros la magnitud, la majestad de nuestro Dios en la cruz de Cristo. También vemos su justicia en base a su moralidad, y por otro lado vemos su misericordia. Por tanto, la santidad de Dios es la base de su misericordia, como John Frame lo señala aquí. Joel Vicky continúa diciendo: la santidad de Dios significa que Él es apartado por su gloria y para su gloria. Y esta definición, por su gloria y para su gloria, justamente abarca los tres elementos que yo les había comentado que involucra la santidad de Dios. En primer lugar, por su gloria, tiene que ver con el hecho de que Él es único, que Él es majestuoso, también que Él es ético y moralmente, por eso es apartado por su gloria. Pero el hecho de que Él muestre su bondad y misericordia para con el ser humano nos habla de su gloria, es decir, para glorificarse a sí mismo es que Él manifiesta su misericordia, y eso alaba directamente lo que es su santidad. Thomas Goodwin señala:
que implica que nunca debemos tratar a Dios como si fuera el primero en una lista de seres, sino que como el santo es unicus, en latín, el único que se aparta por sí mismo de todas nuestras categorías. Así dijo el puritano Thomas Goodwin. Kirsten, otro puritano, señaló lo siguiente: el atributo de la santidad de Dios es un terror para los impíos, a quienes Él es fuego devorador y fuego eterno, para que los impíos no habiten con Él. Pero por otro lado, es una fuente de consuelo y salvación para aquellos que le temen y por amor a su perfección buscan huir del pecado y perfeccionar su santidad en el temor de Dios. John MacArthur señaló lo siguiente: la santidad de Dios es su grandeza inherente y absoluta que lo hace perfectamente inconfundible por encima de todo lo que hay fuera de él mismo y está separada del pecado de un modo absolutamente moral. A.W. Pink señaló que a la santidad, a esta perfección divina, se le da un énfasis especial. Se llama santo a Dios más veces que todopoderoso y se presenta esta parte de su dignidad más que ninguna otra. Esta cualidad va como calificativo junto a su nombre más que ninguna otra. Nunca se nos habla de su poderoso nombre o su sabio nombre, sino su grande nombre y sobre todo su santo nombre, lo que les comentaba hace un rato, en función a lo ligado que está el nombre de Dios con su santidad. Pink continúa diciendo: esta excelencia, destacada por encima de sus otras perfecciones, es la gloria de estas. Es cada una de las perfecciones de la deidad, así como su poder es el vigor de otras perfecciones. Su santidad es la hermosura de las mismas, de la manera que sin omnipotencia todo sería débil, sin santidad todo sería desagradable. Si ésta fuera manchada, el resto perdería su honra. Y eso es lo que vemos nosotros con respecto a la santidad de Dios, hermanos. Es tan importante, es tan exclusivo de Dios. Solamente nosotros compartimos el lado comunicable de este atributo en función a que Dios nos llama a nosotros a ser santos como Él, en función a su norma ética y moral. Sin embargo, nosotros no podemos ser santos como Él en majestad, ni tampoco en misericordia. Sin duda estamos llamados a ser misericordiosos, pero nunca nosotros tendremos esa misericordia que muestra la santidad perfecta de nuestro Dios. Por tanto, hay tres aplicaciones que quiero esta noche mostrar y que reflexionemos con respecto a la santidad de Dios. La santidad de Dios, hermano, nos debe llevar a alabarle, a exaltarle y a humillarnos delante de Él. O sea, Dios es tan distinto a nosotros. Dios es único. Dios es incomparable. Su estándar moral es tan perfecto que para nosotros es imposible alcanzarlo. Y eso nos debe llevar a alabarle porque eres santo, santo, santo. Si estos seres espirituales, estos serafines en Isaías 6 decían santo, 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 nosotros también tenemos que honrarle, exaltarle y alabarle por su santidad. Pero no tan solo eso, también debemos humillarnos delante de Él. Por otro lado, como Él es santo y Él le pidió a su pueblo ser santo, nosotros también tenemos que luchar, rogarle a Dios que nos permita vivir en santidad y ser la emulación de alguna forma de este carácter de Dios, de la santidad. Esa es la segunda aplicación. Y en tercer lugar, hermanos míos, el saber que Dios es santo nos debe llevar a tener temor de Él. Debemos tener el concepto correcto de quién es Dios. Él es santo, Él no es cualquiera, Él es santo. Y esa santidad nos debe a nosotros impactar, nos debe llevar a acercarnos con temor. Hoy podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia porque Cristo ocupó nuestro lugar y por medio de Él tenemos libre acceso. Pero nunca olvidemos que Dios es santo y que nosotros no. Nosotros somos todo lo opuesto a la santidad por naturaleza, pero Él nos ha santificado y nos sigue santificando. Por tanto, no tenemos que ser irreverentes con Dios. No podemos llamarle de manera irreverente y no podemos despreciar su presencia de forma irreverente. Debemos tener temor de Dios. Y eso es una aplicación importante cuando conocemos lo que es la santidad de Dios. Eso, hermanos, era lo que tenía preparado para esta noche en función a este atributo de la santidad de Dios.